A ver, ¿qué hay detrás de una decisión tan importante como qué estudiar o a qué dedicarse? Bueno, pues para responder a esa pregunta existe todo un campo de estudio, la orientación psicopedagógica. Y lo que vamos a hacer hoy es precisamente un viaje a través de su historia para descubrir cómo nació y cómo fue evolucionando esta idea de guiar a las personas en sus caminos, tanto educativos como profesionales. Para este análisis nos vamos a basar en un libro fundamental, Orígenes y desarrollo de la orientación psicopedagógica, de Rafael Vizquerra. Es una obra de referencia, así que todo lo que vamos a ver parte de esta base académica, sólida y muy rigurosa. Bien, ¿y cuál va a ser nuestro itinerario? Pues es muy claro. Empezaremos viendo las primeras ideas, incluso antes de que existiera el concepto. Luego, el nacimiento formal de lo que se llamó counseling. Veremos cómo se expandió por todo el mundo y para terminar, echaremos un vistazo a los retos que tiene por delante. Pues vamos allá. Empezamos por el principio de todo, mucho antes de que existieran los orientadores como los conocemos hoy, porque la idea de guiar a las personas en realidad no es nada nueva. Esta es la gran pregunta, ¿no? Si no había un sistema, ¿cómo se tomaban esas decisiones vitales? Pues la respuesta no estaba en una técnica concreta, sino en la filosofía y en la educación que se fue desarrollando a lo largo de los siglos. Es que esto no lo inventó nadie de la noche a la mañana. Como señala la fuente, el concepto fue cogiendo forma poco a poco, a través de formulaciones e intuiciones de grandes pensadores que le daban vueltas al propósito de la vida y al papel que la educación debía jugar en ella. Si miramos atrás, vemos que en la antigua Grecia, filósofos como Platón ya conectaban la educación con el propósito de cada persona. Luego, en el Renacimiento, el humanismo puso el foco en el individuo, y ya en el siglo XIX, con todas las reformas sociales y pedagógicas, se sentaron las bases definitivas. Aún no se llamaba orientación, pero vamos, la semilla ya estaba más que plantada. Y con todo ese caldo de cultivo, llegamos a principios del siglo XX. Un momento de cambio brutal en el que esa idea por fin se convierte en una práctica real y concreta, sobre todo en Estados Unidos. Y es que, como suele pasar, la necesidad fue lo que lo impulsó todo. Pensemos en la revolución industrial. Las ciudades crecían sin parar, el mundo del trabajo era cada vez más complejo, había un auténtico caos. El reto estaba clarísimo. Había que encontrar una manera de ayudar a los jóvenes, muchos de ellos inmigrantes o recién llegados a la gran ciudad, a moverse en ese laberinto laboral. La idea era que no acabaran en cualquier sitio, sino en un puesto que de verdad fuera adecuado para ellos. Y aquí es donde aparece una figura clave, Frank Parsons. Su idea, en el fondo, era revolucionaria por lo simple que era. No se trataba de cazar un trabajo, de coger lo primero que saliera, sino de elegir una vocación de forma consciente. Ese cambio de mentalidad lo es todo. Para conseguirlo, Parsons propuso un método de 3 pasos que se convirtió en la piedra angular de todo esto. Primero, conócete a ti mismo a fondo, tus aptitudes, tus intereses. Segundo, conoce el mundo laboral, qué se pide en cada sitio. Y tercero, y más importante, conecta esas dos cosas con lógica. Lo fascinante es que este modelo, con más de un siglo de antigüedad, sigue siendo súper relevante. En un mundo con inteligencia artificial y carreras que cambian cada 2 por 3, esa lógica de conocerse y conocer el entorno es, si cabe, más crucial que nunca. Pero claro, la cosa no se quedó solo en encontrar trabajo. El foco inicial se amplió muy rápido para abarcar a la persona en su totalidad. Y en esto tuvieron mucho que ver los grandes acontecimientos mundiales y, por supuesto, las nuevas corrientes de pensamiento. O sea, cómo algo que empezó como una herramienta para encontrar empleo se convirtió en un pilar del desarrollo personal y educativo. Pues hubo principalmente 2 grandes motores que lo empujaron. La expansión se debió a 2 fuerzas. Por un lado, factores pedagógicos. La sociedad pedía a gritos una educación más personalizada. Y por otro, factores psicológicos. Empezaron a surgir nuevas teorías que nos daban herramientas para entender la mente humana, las emociones, la personalidad, de una forma mucho más profunda que antes. De hecho, si echamos un vistazo al índice de autores de la fuente, es increíble. Vemos una constelación de nombres, desde Freud con el psicoanálisis, a Binet con la medición de la inteligencia o Carl Rogers con la psicología humanista. La orientación se fue nutriendo de todos ellos y así creó un enfoque mucho más rico y completo. ¿El resultado? Pues que el campo explotó en un montón de direcciones nuevas. Ya no se hablaba solo de una decisión puntual, sino del desarrollo de la carrera a lo largo de toda la vida. Se empezó a trabajar no solo con una persona, sino en grupo. Y apareció un concepto clave, la prevención. Es decir, ayudar a desarrollar habilidades antes de que lleguen los problemas. Y claro, estas ideas que nacieron de forma tan concreta en Estados Unidos no tardaron nada en cruzar fronteras. Se fueron adaptando y evolucionando en contextos culturales y educativos muy diferentes. Esta expansión global tomó rumbos distintos, claro. En Norteamérica, el counseling siguió siendo el rey.
En Europa, se integró más en la psicología del trabajo y en los sistemas educativos de cada país. En América Latina se crearon modelos que mezclaban un poco de todo. Y en muchas partes de Asia y África, la orientación fue una herramienta clave para construir los nuevos sistemas educativos después de la independencia. Y con todo este bagaje, llegamos al presente. Después de este largo viaje histórico, la orientación psicopedagógica se enfrenta ahora a un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. Porque en una época de tanta incertidumbre, con carreras que ya no son para toda la vida y habilidades que se quedan viejas enseguida, la necesidad de una guía experta y personalizada no ha desaparecido. ¿Qué va? Al contrario, se ha vuelto absolutamente esencial. Y nuestro recorrido termina con esta pregunta que es la que nos lanza hacia el futuro. El reto ya no es solo elegir una carrera, es aprender a navegar la incertidumbre, a estar siempre aprendiendo y a construir un proyecto de vida con sentido en un mundo que no para de cambiar. Y ahí, justo ahí, es donde reside el gran desafío y la enorme importancia de la orientación en el siglo XXI.